Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con papá. Comunidad Cristiana de Fe. Hola familia, qué hermoso tenerlos aquí esta tarde y allí en sus casitas. Maravilloso contar con sus vidas, con su asistencia, allí con los niños, con los jóvenes en sus casas, preparándonos para compartir con el Señor. Un tiempo hermoso que queremos tener hoy con ustedes. Sabemos que el Espíritu Santo se va a mover poderosamente en cada una de las cosas que tenemos dispuestas para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias que a la distancia saludamos a las personas que están en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, en España y aquí en Colombia, todos los que se unan a la plataforma web más adelante. Gracias por estar, esta familia les ama y le damos un aplauso al Señor, sabiendo que Él es grande y poderoso en cada situación, en cada vida. Hoy le alabamos, hoy te decimos, Señor, estamos aquí para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Dios nuestro, que tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey, y a ti te alabamos. Dice en la palabra que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y si tú has nacido de nuevo hace poco, eres un bebé, eres un niño espiritual, pero también de los bebés y de los que maman, también los primeros balbuceos son alabanza para el Rey, son alabanza para el Papá. Y si tú hoy solamente balbuceas, Papá Dios, si solamente levantas las manos al cielo, yo te animo a que allí donde estás en tu casa y aquí los que estamos presentes, levanta las manos al Señor con alegría. Dice que aún Él, a los afligidos, a los que han pasado dificultades, Él los consuela y Él es su protector. Pero también dice que cantemos con alegría, que cantemos con gozo, aún en medio de la aflicción. Y David se regocijaba, alabando y adorando al Señor. Si nosotros fuéramos a cada salmo, siempre hay exaltación al Señor. Y tú estás ahí preparando tu corazón. Prepara tu corazón y empieza a exaltarle, empieza a cantar. Dice que hay cántico nuevo, cántico de exaltación al Rey. Empieza a balbucear, empieza a cantar en lenguas, empieza a tocar ahí los instrumentos, la lira, el piano, la guitarra, todos los instrumentos que tienes aquí en la garganta, más los instrumentos que tienes en las manos. Apláudale. David decía que le alabemos en todo tiempo, que le alabemos. Todos los pueblos te alaben, los cielos te alaben, los ríos te alaben, las montañas te alaben, la lluvia te alabe, la nieve te alabe, y nosotros, tus hijos, que te alabemos con cánticos, con exaltación, con danza, con pandero. Tú puedes ahí danzar al Señor, tú puedes danzar aún sin música, tú puedes levantar tus pies del piso allá en tu casa, aquí en esta casa, eleva una alabanza y una adoración. No importa que no haya una canción en este momento, no importa la canción de tu corazón. Prepárate para adorarle con el corazón, cánticos para Él. Aleluya, porque tú eres grande, porque eres invencible, porque eres poderoso. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Rey, y a ti te adoramos en este día, te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón, más. Métete en el río de la alabanza, métete en el río de la adoración y no pares.
fluye, fluye, fluye. Así sea solamente moviendo las manos, así sea solamente moviendo las manos, así sea solamente diciendo te alabo, te adoro, te exalto. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi amado, eres lo único que tengo. Eres mi escudo, mi protección, eres mi roca fuerte, eres mi fortaleza, eres mi fortaleza, eres mi Dios, el grande, el invencible, el poderoso, el que me defiende, el que da la vida por mí, el que me sostiene, el que me levanta, el que me hace caminar firme, el que te hace caminar firme, el que te hace caminar firme, endereza las rodillas endebles, Él endereza tus rodillas endebles, Él afirma tus pies sobre la roca poderosa que es Cristo. Ahora te alabamos y te adoramos, te adoramos. Atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos una vez más. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos con más fuerza a cantar. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Dice el Salmo 145, el Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Así que si en esta tarde vienes cansado con cargas, estás en el lugar correcto. Dios quiere llevar tus cargas y quiere traerte paz. Dice que Él siempre cumple sus promesas y es bondadoso. Dice, cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. El Señor está lleno de bondad.
Así que si también vienes con alguna necesidad, el Señor quiere llenar cualquier cosa que traiga. Simplemente miremoslo a Él y adorémoslo con nuestro corazón. Dice que el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Así que si sientes que estás alejado, es momento de acercarnos. Termina el salmista diciendo: alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Así que juntos vamos a levantar ese nombre sobre todo nombre. Juntos vamos a adorar al único digno, al Rey de Reyes, al Dios soberano sobre cualquier circunstancia que estemos pasando. Así que simplemente miremoslo a Él, al grande. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Él. Vamos, canta con todas tus fuerzas. Su nombre sobre todo es. Su nombre sobre todo es. Él es digno. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Él. Dile cuán grande, cuán grande es Él. Canta hoy cuán grande es Él. Y todos verán hoy cuán grande es Él. Una vez más. Cuán grande es Él. Cántale. Cuán grande es Él. Y todos verán hoy cuán grande es Él. Y el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande
y el fin, principio y el fin, la Trinidad de un Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Él, canta hoy cuán grande es Él, y todos verán hoy cuán grande es Él, cuán grande es Él, canta hoy cuán grande es Él, y todos verán hoy cuán grande es Él, y tu nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Él. Cuán grande es, cuán grande. Mira, en esta hora, allí donde estás, en tu casa o acá, medita un poco en tu corazón de la grandeza de lo que estás cantando. Míralo a Él agigantarse. Míralo agigantarse en medio de las circunstancias. Míralo agigantarse en medio de lo que estás viviendo. Míralo agigantarse en medio de tu vida. Míralo agigantarse en medio de los sueños que parece que se murieron. Míralo agigantarse en medio de tu casa, en medio de las relaciones familiares. Míralo agigantarse en medio de la enfermedad. Míralo agigantarse en medio de toda problemática. Míralo agigantarse. Él es el poderoso gigante que va delante de ti. Y donde no hay temor, porque tú vas detrás de Él. Y Él se agiganta, Él se agiganta. Él es inmensamente poderoso. Créelo. Él es inmensamente grande. Llámese cual se llame tu situación. Hoy rinde la duda, rinde todos los temores, tráelos a Él. Y dile, yo quiero verte en la grandeza, en la gloriosa grandeza tuya. Yo solamente quiero mirarte a ti, no quiero mirar las circunstancias. Yo me remonto por encima de las circunstancias. Remóntate por encima, planea, sube a los lugares celestiales. Allí con Cristo te sientas a mirar las circunstancias y aún a reírte. Que te puedas reír de las circunstancias. Ríete de la problemática, porque Él está al control. De su grandeza depende tu vida, de lo que Él es. Él no miente, Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte. Solo recibe, levanta los brazos ahí en tu casa, en tu lecho, si estás enfermo o si estás agobiado, si estás triste, si ya no quieres vivir, levanta las manos al cielo y dile, tú eres el grande, tú eres el grande. Señor, mi oración en esta hora es que te podamos ver en esa grandeza. Tú eres el principio y el fin, como cantamos. Tú eres grande, grande. Vamos a cantar una vez más. Que tú eres grande. Sobre todo eres digno de alabanza. Canta. Aunque no veas que Él pueda hacer nada. Aunque no veas que es posible. Solo cántale a Él, que es grande, y lo verás.
y verás la gloria de Él. Gracias, Señor. Nuevamente vamos. Grande eres. Grande eres, poderoso. Canta hoy cuán grande es. Y todos verán de la grandeza. Todos verán de la grandeza de nuestro Dios. Sí, todos lo verán, todos lo verán. Danza. Él es grande, Él es grande, Él es poderoso, sublime, majestad. El poder de Él está en ti. Y te alabamos, tú eres grande, como el grande y el poderoso. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es grande, grande sobre y grande sobre todo tú eres grande, sobre todo tú eres digno, sobre todo eres Señor. Y grande, majestuoso y sublime, poderoso en batalla, victorioso eres, Señor. Dile grande y grande, sobre todo tú eres grande, sobre todo tú eres digno, sobre todo eres grande, majestuoso y sublime, poderoso
victorioso eres, Señor. Y ahora vamos a declarar esto. Las naciones te alabarán y los pueblos te adorarán, y la creación a una voz proclamará. Las naciones te alabarán y los pueblos te adorarán, y la creación a una voz proclamará. Tú eres el más grande, mi Señor, que tú eres el más grande, sobre todo y sobre todo tú eres el más Así grande. es, tú eres el más grande, el más grande, dile tú eres el más grande y apláudele, apláudale, apláudale. Honra su presencia. Él es el más grande, el más grande. Sabe que yo lo veo a él como mi papá, pero el papá grandote. No el papá de cuando yo era niña, que tenía temores por la crianza, sino el papá gigante, el que creció y ahora yo ya viejita, él me coge en sus brazos como una nena y me cuida como la niña. Ese es el papá que tú tienes, el papá grandote. Hay una amiga mía que dice que es el papá pingüino. Creo que es que el pingüino no suelta a los chinos ahí, los pingüinitos. Pero él es el papá gigante, el grande, el poderoso. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por las personas que están hoy aquí por primera vez. Solamente voy a nombrar y al final les vamos a dar un aplauso de bienvenida que se oiga en toda la 27, todavía no aplaudan. Esperanza Villamizar. ¿Dónde está Esperanza Villamizar? Allá. Isidro Santa María, bienvenido. Edgardo Rollón. Edgardo, bienvenido. Rodrigo Díaz. Bienvenido, Rodrigo, y bienvenido, Esperanza. Y todos los que nombré. Vamos ahora sí a darles un aplauso de bienvenida. Gracias, Señor, por estos bebés que hoy han venido a exaltarte. Gracias, esta casa los ama. Queremos darles la bienvenida y decirles que los amamos. Realmente en nuestro corazón el Señor ha puesto un amor profundo por cada hijo de Él. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bendición, hermanos. ¿Se pueden sentar? Vamos a contarles unas cosas. Tengo un anuncio muy chévere, un anuncio súper especial. Les contamos que el pastor Orlando López y la pastora Olguita Balbuena terminaron su año sabático y regresan a la casa. Llegó refuerzos para el equipo pastoral. ¡Un aplauso! Bueno, Orlandito y Olguita, ahora sí fue. Bienvenidos a este año de verdad para trabajar con ustedes. Nos alegramos, se complace nuestro corazón de tenerlos nuevamente en casa. Esperamos que el Señor haya suplido todo lo que ustedes anhelaban en este tiempo. Bueno, gracias por las personas que ofrendan. Allí en aquel lugar está el lugar de las ofrendas y los diezmos. A los que están consignando en línea, a los que están diezmando y ofrendando, una bendición para ellos. Vamos a orar por las finanzas de cada uno de nosotros y de esta casa. Padre, gracias por cada dador alegre. Gracias porque tuyo es, Señor, nuestra vida, tuyo es nuestro trabajo, tuyo es nuestros ingresos, Señor. Y hoy entregamos a ti lo que tú nos has dado. Bendecimos cada familia, Señor, aún los que no han podido ofrendar, los que no tienen trabajo, Señor, los bendecimos. Declaramos tu presencia, Señor, tú allí supliendo toda necesidad de comida, de vestido,
de techo, Señor, trabajos, desatamos milagros financieros, desatamos provisión abundante y trabajos, oportunidades de trabajo, oportunidades de sueños cumplidos, Señor. Bendecimos esta casa, bendecimos las finanzas de esta casa. Oramos, Señor, para que cada uno, Señor, reciba de tu bien, de todo lo que tú proveíste en la cruz cuando te hiciste pobre para que nosotros tuviéramos todo lo que necesitábamos. Bueno, vamos a ver un video corto, 2, porque me dice Gustavito que tiene una invitación de la cueva. Vamos a poner cuidado, es súper chévere. Hola iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Luna y hoy quería compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia a través de todos los segmentos que la iglesia ha venido implementando en todas las plataformas web. Estando nosotros en medio de una pandemia en Nueva York con mi esposo en confinamiento y no tener acceso no podías estar en contacto con nadie más, tener este tipo de segmentos realmente fueron demasiado o siguen siendo demasiado importantes para nosotros. Poder ver las prédicas para nosotros cada domingo y alabar juntos, escuchar palabra de Dios, de la iglesia en la que crecimos, de nuestro hogar, de nuestra casa. Ha sido muy lindo y ver caras familiares es súper importante. Programas como Desde la Cueva, que son programas que son casuales, como sentarte con tus amigos en una cafetería a hablar de temas que tenemos todos en común, es espectacular. Programas como Tal y Como Somos, que a mí me sorprendió grandemente ver un programa de mujeres hecho por mujeres de una excelencia increíble. Me encanta, me regocijo viéndolo todos los sábados. Lástima que ahora están en break, pero cuando retomen me encanta ver eso y me hizo sentir orgullosa de ver la calidad de personas que tenemos en nuestra iglesia. Mi favorito, y es el Club de los Viernes, que es un espacio de mujeres que vienen de todos los contextos, edades, profesiones, que están viviendo diferentes experiencias, pero que tienen algo en común y que quieren edificarse unas a otras. Es súper importante para mí. Gracias iglesia, gracias por hacer esto posible, por hacer comunidad cristiana de fe, no solamente de Bucaramanga, sino sin fronteras. Gracias. Hola a todos, saludos y bendiciones, soy Roddy Nelson y yo quiero invitarlos este 16 de marzo a Desde la Cueva, donde estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Nos vemos pronto, amigos. Abrazos. Perdón. Sin otras cosas pues que añadir, Joanita desde Nueva York nos habló cosas lindas que ha recibido en el sitio web. Solamente falta nombrar que a las 7 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, nos juntamos en un tiempo hermoso de oración, donde el Espíritu Santo imparte enseñanza, palabra y también ministración en cada día de una manera muy poderosa y muy linda. Y los devocionales de la gloriosa gracia que estamos oyendo son espectaculares, ministran nuestras vidas, la vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares. Es una bendición. No te pierdas nada, no te pierdas cuando entres a los canales de hacer comentarios, de decir me gusta, porque de esa manera el Evangelio correrá poderosamente por todo el mundo, así como decía Joana, sin fronteras. Y si no, más añadiduras, el pastor Carlitos va a estar compartiendo en esta tarde la palabra. Gracias, Carlitos, gracias por inspirarnos, gracias porque de verdad que nosotros este año bueno, si le van a dar un aplauso al Señor por la vida del pastor Carlitos, vamos a dársela con él. Gracias. El pastor Carlitos nos ha inspirado este año al equipo pastoral. Mira, lo hemos visto crecer, lo hemos visto estirarse, lo hemos visto retarnos, animarnos,
apoyarnos, pastorearnos. Ha sido una bendición, Carlitos, para nuestras vidas. Y sabemos que en este día la palabra va a ser una palabra poderosa, ungida, y el Señor sea en ti y en tu boca. Gracias, Carlitos. Gloria a Dios. Gracias, Pastora Carmelina. Querida iglesia, qué bendición tan grande estar una vez más juntos hoy aquí, y por supuesto también en unidad con todas y cada una de las familias que están allí en sus casas, acompañándonos en esta celebración al Señor. Yo sé que ha sido una bendición poder tener las reuniones a través de la web, por supuesto. Yo las he disfrutado muchísimo. El Espíritu Santo ha ministrado mi vida cada vez que estábamos allí en casa, pero no sé si estarán de acuerdo conmigo, amados, esto es otro nivel, ¿o no? Otro nivel, estar aquí es otro nivel. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos teniendo el cupo completo muy pronto, así que estamos orando y pendientes de la dirección del Señor. Creo que vamos a tener que abrir ya reunión de domingo también. Estemos orando por eso. Bien, mis hermanos, hoy tenemos la segunda parte de la enseñanza que comenzamos la semana pasada y que llamamos Otro Evangelio con interrogantes. Así que este es Otro Evangelio 2. Por favor, cierre un momentico sus ojos solamente y acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, gracias por esta presencia hermosa y maravillosa de tu Espíritu Santo aquí con nosotros. Gracias por tocar tan profundamente nuestros corazones hoy, Señor, y gracias también ahora por proveer la palabra, por proveer el alimento espiritual para tu pueblo, para tus hijos, para tu casa. Te damos muchas gracias y Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual para ver y para comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Para poner al tanto de pronto los que no estuvieron la semana pasada escuchando esta enseñanza, estamos diciendo que el propósito fundamental de esta enseñanza es proteger la iglesia del Señor Jesucristo de la falsa enseñanza. ¿Por qué razón? Dijimos en primer lugar que la falsedad y el engaño son una característica importante de este final de los tiempos. Y mencionamos cómo en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo tiene un diálogo con sus discípulos y los discípulos puntualmente le preguntan acerca de dos cosas: ¿qué señal habrá de su regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, y del fin del mundo? Y el Señor Jesucristo allí en Mateo 24:11 responde esta pregunta diciéndoles que una de las señales será la aparición de muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Mateo 24:11. Ahora, por la Escritura sabemos que no solamente tiene que ver con la aparición de falsos profetas, sino también de falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1a, Nueva Traducción Viviente. En Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Y necesitamos entender que de la falsa profecía y de la falsa enseñanza surgen falsas doctrinas. Y que algunas de esas doctrinas, para medir la seriedad de este asunto y la gravedad de este asunto, es que esas falsas doctrinas salen del infierno mismo. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán su fe en la persona del Señor Jesucristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Llamábamos la atención sobre algo, que la Escritura no solamente nos dice que habrá muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, sino que nos dice que muchos serán engañados. Y esto es tremendamente impactante. A mí esto me impactó profundamente. ¿Cómo es que tanta gente
que ha conocido del Señor, que ha conocido del Evangelio del Señor Jesucristo, abre su corazón al engaño? Bueno, la Escritura nos da dos razones. La primera es porque la gente no crece en madurez espiritual, la gente no avanza en el carácter de Cristo. La Escritura nos dice que estamos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no crecemos, entonces estamos en una condición de inmadurez, estamos en una condición de niñez espiritual, y esa condición de inmadurez es aprovechada por los falsos maestros y por los falsos profetas. Efesios capítulo 4 verso 14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Observe que estamos protegidos contra esas corrientes de nuevas falsas enseñanzas cuando crecemos en madurez. Y la otra razón que nos da la Escritura por lo cual muchos caen en el engaño es por la comezón de oír, o es por la inquietud en sus corazones de oír nuevas cosas. Segunda Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es lo que Reina Valera traduce como comezón de oír. Así que este es un tema demasiado importante, este es un tema crucial, vital para la iglesia y para el creyente. En este contexto de falsa enseñanza, estuvimos haciendo mención de una falsa enseñanza en particular, la falsa enseñanza de los falsos maestros judaizantes. Esta es una corriente de falsa enseñanza que en estos últimos años ha estado muy activa y que tiene sus orígenes desde el momento mismo en que el Evangelio del Señor Jesucristo comenzó a ser predicado entre los gentiles. El apóstol Pablo habla en detalle acerca de esta falsa enseñanza en su carta a los Gálatas, porque allí fue muy fuerte esta falsa enseñanza, tan fuerte que logró confundir a muchos nuevos creyentes. El trasfondo de esta carta y de esta historia, de este accionar de esta falsa enseñanza de los falsos maestros es muy sencillo. El cristianismo comienza como un movimiento judío mesiánico. Recordemos que el Señor Jesucristo se encarnó, nació bajo el pacto de la ley y que Él se sometió a la ley, Él mismo se sometió a la ley, a diferencia del pueblo de Israel, y por cuanto Él no venía contaminado con la naturaleza de muerte espiritual, puesto que nació de una virgen, por el poder del Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre alguno, así que él estaba libre de esa naturaleza pecaminosa. Él pudo someterse perfectamente a la ley y cumplir toda la ley. Así que él ministró bajo la ley fundamentalmente al pueblo de Israel. Él enseñó, él ministró, él sanó fundamentalmente al pueblo de Israel, pero él preparó a sus discípulos para que fueran a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que comienza primeramente en Jerusalén y con judíos que se convierten al Señor Jesucristo. Pero una vez el evangelio empieza a ser extendido, toca a los pueblos gentiles, es decir, los pueblos diferentes al pueblo de Israel, las naciones diferentes a la nación de Israel. De tal manera que entonces el cristianismo ya no está conformada solamente con judíos que se convierten al cristianismo, sino ahora con gentiles o paganos que se convierten al cristianismo. Y entonces las comunidades cristianas empiezan a ser comunidades mixtas. Pero esta convivencia entre judíos cristianos y gentiles cristianos no es fácil. Surgen serios conflictos. En Hechos 15 hay evidencia de todo lo que allí estaba pasando. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos?
Los judíos estaban pensando o creyendo que los gentiles convertidos al cristianismo, además de creer en el Señor Jesucristo y en su obra, eso no le era suficiente, sino que para llegar a ser parte de la familia de Dios, acuérdense que hasta ese momento el único pueblo de Dios, el pueblo escogido, era el pueblo de Israel, la etnia de Israel, la nación de Israel. Así que ellos pensaban que para que estos gentiles vinieran a ser parte del pueblo de Dios, necesitaban no solamente creer en la persona del Señor Jesucristo, sino también someterse a la ley, someterse a la Torá y someterse al cumplimiento de la totalidad de sus mandamientos. Enfatizaban algunos pocos como la circuncisión, guardar el sábado y todo lo demás, pero el pensamiento era: ustedes que están viniendo a ser parte de la familia de Dios, no pueden ser parte de la familia de Dios solamente con la fe en Jesucristo, necesitan someterse a la Torá. El punto es que muchos nuevos creyentes creen esto, y es por esta razón que entonces el apóstol Pablo escribe Gálatas con 3 propósitos fundamentales. Mencionamos, estoy recordando a paso rápido todo lo que vimos la vez pasada. Primer propósito, confirmar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo propósito, señalar claramente que es por creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se llega a ser hijo de Dios y parte de la familia de Dios. Y tercer propósito, muy importante, mostrar que es por el mensaje del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que las personas llegan a ser verdaderamente transformadas y que pueden vivir entonces una vida que agrada a Dios. De este primer propósito alcanzamos a mencionar algunas cosas. Dijimos que lo primero que el apóstol Pablo hace es decir clara y abiertamente: mire, ese evangelio mezclado de ley y de obras no es el verdadero evangelio. Ese es un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1 versos 6 y 7, Nueva Traducción Viviente, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. 3 cosas aquí, o varias cosas aquí, bien serias. La primera es que el apóstol Pablo dice claramente: si ustedes se apartan del verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del reino de Dios, ustedes están apartándose de Dios. Se los dice claramente. Lo segundo que les dice es: mire, ustedes abrazan esa nueva enseñanza o esa falsa enseñanza, ustedes caen bajo engaño. Y por eso es que más adelante les dice Gálatas tontos, otras versiones traducen Gálatas estúpidos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les hizo ese hechizo como para que dejaran de creer y de valorar la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, su sacrificio, su obra redentora, y piensen que esa obra no es suficiente para su salvación, para ser hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, y para que puedan experimentar cambio y transformación en sus vidas? Lo siguiente que les dice es que quien se separa entonces del evangelio se separa de Cristo y cae de la gracia de Dios. Gálatas 5:4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y la otra cosa que el apóstol Pablo deja bien en claro es que quien predica este evangelio cae bajo maldición. Gálatas 1:9, repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Así que en primer lugar él dice: mire, ese evangelio es un evangelio diferente y estas son las consecuencias. Lo siguiente que hace es entonces afirmar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Y entonces apela a 2 cosas.
A lo primero que el apóstol Pablo apela es a mostrar claramente que la revelación que él tiene del evangelio del Señor Jesucristo no fue algo que él se inventó y no fue algo que le enseñara a hombre alguno. Fue una revelación que él recibió directamente del Señor Jesucristo. Gálatas 1:12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y lo segundo que él hace es, mire, este evangelio que yo predico, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui a los demás apóstoles allí en Jerusalén, les mostré, les hablé de todo lo que yo predico, esta revelación que recibí del Señor Jesucristo, y ellos lo aprobaron. Ninguno de ellos me dijo, Pablito, estás equivocado, de ninguna manera. Pueden encontrar el relato en Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10. Y lo siguiente que hace es muy importante, por favor, préstenme toda su atención, enfatiza la esencia, el quid del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2, 15, 16. En el contexto de un episodio muy interesante, el apóstol Pedro había venido a visitar las iglesias de Galacia y estaba feliz comiendo, conviviendo con los gentiles convertidos al Señor Jesucristo. Pero cuando empezaron a llegar los maestros judaizantes y a poner peros, entonces el apóstol Pedro se separó, ya no comía con los gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo y empezó a hacerles el juego a esta falsa enseñanza. El apóstol Pablo tiene que confrontarlo públicamente, y entre las cosas que le dice lo siguiente, Gálatas 2, 15, 16. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Escuchen esto bien. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Por qué razón? Porque no hay un solo hombre sobre la tierra que pueda obedecer plenamente y en su sentido profundo la ley. No hay uno solo que pueda hacerlo, así que nadie nunca jamás va a poder ser declarado justo ante Dios por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué es tan importante entonces la justificación de la fe? ¿Y qué es lo que implica que Dios, al creer en el Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada en la cruz del Calvario, al creer que Él dio su vida para pagar por todos mis pecados, que Él en su cuerpo llevó toda mi enfermedad, que Él llevó el castigo que yo merecía, que Él pagó la pena, que Él fue condenado, que Él llevó la acusación, todo lo que yo merecía Él lo llevó? ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque la justificación implica fundamentalmente lo siguiente: por ser justificados por la fe en Jesucristo. Es decir, porque esto es muy interesante, entendámoslo todo bien, por favor. El Señor Jesucristo tomó todos mis pecados, toda mi maldad, toda mi iniquidad, la culpa, la acusación y la condenación que yo merecía. Él pagó la pena, pero Él no se quedó ahí, y Dios no se quedó solamente ahí. La justicia de Jesucristo, el Padre la tomó y la puso sobre mi vida y sobre todo aquel que cree. Así que el Padre, por la fe en Jesucristo, me declara justo a sus ojos. ¿Qué implica esa declaración de justicia? Esa es la justificación por la fe. Implica que yo entro en una relación correcta con Dios. Ya no le debo nada a Dios, ya el precio fue pagado, ya entro en amistad con Dios, vengo a ser parte de la familia de Dios. Estoy totalmente perdonado de todos mis pecados, totalmente perdonados. Tengo lugar, reconocimiento en la familia de Dios. Y tengo la oportunidad y la posibilidad de comenzar a ser transformado de adentro hacia afuera, por la gracia de Dios y por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: mire, quien se identifica con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene esto, le pasa esto: todo lo que se dice de Cristo, todo lo que es cierto acerca de Cristo,
es cierto de quien cree y abraza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo expresa? Entonces él dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que es cierto de Cristo es cierto de mí. El segundo propósito del evangelio, el segundo propósito de la carta de Gálatas es entonces establecer claramente que se llega a ser parte de la familia de Dios, se llega a ser parte de la familia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, y no por la obediencia a la Torá o la obediencia a la ley. El apóstol Pablo deja claramente dicho esto, y las razones que da, los argumentos que da para esto son los siguientes. En primer lugar, nos recuerda que Abraham, el padre de la fe, con quien Dios hizo el pacto y la promesa, fue justificado delante de Dios y llegó a ser parte de su familia por la fe, por la fe. Abraham es padre del linaje llamado. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8, nueva traducción viviente. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, por medio de ti. Así que Dios llegó a considerar justo a Abraham porque creyó que en él serían benditas todas las familias de la tierra. No por su obediencia. Si ustedes leen en detalle la vida de Abraham en capítulos 12 de Génesis, y más adelante van a encontrar algunas cuantas cositas que nos hablan de su imperfección, pero a causa de su fe en el Señor Jesucristo, a causa de su fe en Dios y en la promesa de Dios de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Dios lo consideró justo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Están comprendiendo? Bien, aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo llegamos nosotros entonces a ser justificados por la fe y a tener parte en el pacto que Dios hizo con Abraham? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:16, nueva traducción viviente, dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Reina Valera dice su simiente. Y noten que la escritura dice no a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo o a su simiente, y sin duda se refiere a Cristo. Así que en el Señor Jesucristo se cumple para todos los gentiles las promesas que Dios le dio a Abraham. Y por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros entonces venimos a beneficiarnos del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, el primer argumento del apóstol Pablo para decir venimos a ser parte de la familia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley, es que así fue justificado por la fe y así vino a ser parte de la familia de Dios Abraham. Lo segundo que el apóstol Pablo señala es muy interesante. Él dice: mire, las leyes de la Torá que ustedes están proclamando ahora, que deben ser cumplidas por los gentiles que han creído para que lleguen a ser parte de la familia de Dios, fueron dadas 430 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham. Y ese pacto mosaico o ese pacto de la ley no anuló ni invalidó el pacto con Abraham. Gálatas 3:17, nueva traducción viviente. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo o pacto que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Dios es un Dios de pactos y Dios nunca rompe sus promesas. Dios nunca deja de cumplir el pacto. Así que entonces,
Aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuál era el propósito de la ley entonces? Si la ley no iba a invalidar el pacto de Dios con Abraham y Dios iba a seguir guiándose por el pacto con Abraham, que era un pacto de fe, un pacto incondicional, ¿cuál era el propósito de la ley? Tenía un doble propósito. En primer lugar, mostrarle al pueblo escogido, al pueblo elegido, al pueblo que decían ellos: tenemos las promesas, somos los poseedores del pacto, el pacto de la ley. Nosotros, a quienes nos fue dada la ley, nosotros que no somos pecadores inmundos como los gentiles, como los otros pueblos. El orgullo de Israel como nación era impresionante. Por eso ellos llamaban a los otros pueblos gentiles perros. Así les llamaban, los despreciaban. Ellos se creían que y ciertamente hasta ese momento eran el pueblo escogido de Dios. Pero el propósito entonces, al darles la ley, es que ellos, por las exigencias de la ley imposibles de cumplir en la totalidad y en su esencia, pudieran ser desnudados delante de Dios en su condición de pecado y en su condición de pecadores. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Así que el pacto mosaico o el pacto de la ley o la Torá era temporal. En el plan de Dios, en la economía de Dios, era algo temporal. No era algo llamado a permanecer por la eternidad. Era algo temporal y tenía como propósito inicial mostrarle al pueblo de Israel y mostrarle a la gente su naturaleza de pecado, su naturaleza de muerte espiritual, su condición de pecado. ¿Para qué razón? ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dijo cuando habló de su lucha por obedecer y por no obedecer? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta condición? Gracias sean a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, para que el pueblo entendiera, el pueblo de Israel y todos los demás pueblos entendieran la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Redentor, y pudieran entonces poner su esperanza, su fe, su confianza en la persona del Señor Jesucristo. La ley además tenía otro propósito, además de mostrar el pecado de Israel y de toda la humanidad. Hacía las veces como de un vigilante o de un maestro estricto. Gálatas 3:23-24. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Imagínense, si con la fe el pueblo de Israel vivió en tantísima rebelión a Dios y en tantísimo pecado, ¿qué hubiera sido sin la ley? ¿Qué hubiera sido sin la ley? Así que la ley fue una especie de vigilante, la ley fue una especie de tutor, una especie de maestro que de alguna manera guardó y preparó al pueblo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa fue que el pueblo de Israel no pudiera reconocer ni recibir al Señor Jesucristo como el Mesías y como el Salvador. Y la ley entonces estaría en vigencia hasta que viniera el Señor Jesucristo, nuestro libertador. Gálatas 4:4-7. Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Amén. Así que queda absolutamente claro que llegamos a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios por la fe
en el Señor Jesucristo, porque la obra del Señor Jesucristo fue una obra completa y acabada. Así que esta falsa enseñanza de que además de creer en el Señor Jesucristo necesitas otra vez someterte a la Torá o someterte a la ley, no tiene ninguna razón de ser. Veamos en el video que comenzamos a ver, que vimos también la vez pasada, la conclusión que nos hace Proyecto Biblia en cuanto a esta partecita. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, veremos más adelante el pero. La conclusión aquí es absolutamente clara. Si realmente esta falsa enseñanza fuera cierta, entonces otra vez el pueblo de Dios estaría limitado solamente a una etnia, solamente al pueblo físico de Israel, a la nación de Israel. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios de siempre fue tener una gran familia conformada por muchos hijos e hijas de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Amén. ¿Están bien? Vamos con el tercer propósito. Primer propósito, entonces, mostrar el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mostrar que llegamos a ser parte de la familia de Dios. Segundo propósito, por la fe en el Señor Jesucristo. Y el tercer propósito, entonces, mostrar y demostrar más bien que llegamos a tener vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que agradan a Dios como consecuencia de creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no como consecuencia de volver a estar otra vez bajo el yugo de la ley. Ese es el tercer propósito del apóstol Pablo. Llegamos a ser personas transformadas por la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Cuál era el argumento de los falsos maestros? Ellos decían lo siguiente: mire, estos gentiles, estos paganos o estos incircuncisos, término que usamos nosotros muchas veces, ¿no? Estos incircuncisos no conocen la ley, no saben nada de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo van a poder vivir una vida que agrada a Dios si ni siquiera conocen la ley? Pues ahí tiene don Pablo, necesitamos volver a ponerlos bajo la ley para que entonces puedan vivir una vida que agrade a Dios. Y el apóstol Pablo le dice: no, señores, están otra vez equivocados. Para que ellos vivan una vida que agrade a Dios, no necesitan someterse a la ley. Porque por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos creen en el Señor Jesucristo, son hechas nuevas criaturas, nacen de nuevos, y les es dado el Espíritu de Dios, y les es dada la vida de Jesús. Y es por esa vida de Jesús en ellos y por el Espíritu de Dios en ellos que ellos van a ser transformados y van a ser cambiados en nuevas personas y van a poder vivir vidas que agraden a Dios. Necesitamos decir lo siguiente aquí. Primero, sobre la ley, que la ley es buena y que la ley es perfecta, la dio Dios. Que la ley resume el amor a Dios y al prójimo, diciéndole al hombre qué hacer y qué no hacer, para que camine en amor a Dios y en amor al prójimo. Pero este es el asunto de la ley, que la ley le dice al hombre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, pero no le da el poder para hacer y para no hacer. La ley le dice qué hacer y qué no hacer, pero la ley no le da el poder para hacerlo o para no hacerlo. Así que el cumplimiento a la ley queda en la esfera de la voluntad del hombre, de la habilidad del hombre, de la capacidad del hombre. Y en esos términos, ¿qué sucede? Romanos capítulo 7, verso 18, verso 19. Estas son palabras del apóstol Pablo, que fue un hebreo de hebreos, que fue un estricto cumplidor de la ley, que vivió su vida sometida a la ley. Y él dijo lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. Wow. Así que no es suficiente con saber la ley y con conocer la ley, y ni siquiera es suficiente con querer hacer la ley, con querer obedecer la ley. Realmente necesitamos el poder para obrar la ley, el poder para obedecerla, el poder para no hacer lo que no debemos hacer. Por esta razón es que entonces mire lo que sucedió con los maestros de la ley, mire lo que pasaba con los maestros de la ley. Es muy interesante. Como ellos no tenían el poder para obedecer la ley en toda su esencia, ¿qué hicieron ellos? La rebajaron. Como en los tiempos en que comprábamos la leche en cantina, ¿se acuerdan los viejitos aquí? La aguaron la ley, ¿no? La obedecían solamente en lo externo y en lo que ellos podían cumplir. Por esa razón es que el Señor Jesucristo tuvo que decirles y decirle al pueblo lo siguiente. Voy antes con Gálatas. Bueno, sí, el Señor tuvo que decirle al pueblo muchas veces lo siguiente: oísteis que os fue dicho, pero yo os digo qué, ¿no? Por ejemplo, en los dos ejemplos que trae allí la Escritura, en lo que tiene que ver con el perdón, ellos decían, bueno, ustedes y en el amor al prójimo, amen, ¿no?, a sus amigos, pero a sus enemigos, a los que le hacen mal, ustedes están como en su derecho de odiarlos, porque ellos escasitamente podían amar a quienes le amaban y realmente mostraban una incapacidad y una falta de poder para poder amar a quienes les hacían daño. Y entonces el Señor Jesucristo viene y les dice, no, un momentico. El espíritu de la ley dice, ama a tu amigo y ama a tu enemigo, ¿no? En cuanto al adulterio, bueno, si usted se acuesta con una persona distinta a su cónyuge, usted comete adulterio. El Señor Jesús, es decir, si tiene el acto físico, el Señor Jesucristo dice, no, un momentico. El espíritu de la ley va mucho más allá que eso. El espíritu de la ley dice que si usted no se acuesta con esa persona que no es su cónyuge, pero usted la o lo desea en su corazón, usted ya adulteró. Así que entonces ellos habían licuado la ley, ellos la habían rebajado a la obediencia externa, y el Señor Jesucristo tiene que venir a decirles, mire, ustedes no están cumpliendo la ley, ustedes realmente no lo están haciendo porque ustedes no pueden cumplirla. Y algo más, ellos eran expertos en la ley y enseñaban la ley, pero no la obedecían. Mateo 23, 1-3. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa, los maestros de la Torá y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Acuérdense, estaba hablando al pueblo de Israel que estaba bajo la ley, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Así que con estos argumentos el apóstol Pablo está diciendo, mire, ese pretendido camino ese camino de pretender vidas transformadas, vidas cambiadas por la sujeción o la obediencia a la ley, ni siquiera le ha funcionado a los maestros de la ley, no les va a funcionar a ustedes. Así que ¿cuál es la alternativa que nos da el verdadero evangelio? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos provee el evangelio del Señor Jesucristo? La presencia transformadora del Señor Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es la buena noticia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mire, nos dice que Él fue el único que cumplió toda la ley y la cumplió a nuestro favor, de tal manera que entonces cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, y cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida y en nuestro corazón, Él nos imparte su vida, esa vida que tuvo la capacidad
de cumplir absolutamente toda la ley y nos imparte su espíritu, entonces es su vida y su espíritu en nosotros el poder que realmente nos permite ser cambiados y nos permite ser transformados y nos permite entonces cumplir mucho más allá de la ley exterior o de la ley escrita. Por ejemplo, volvemos otra vez al caso del adulterio. La ley dice no adulteres, y una persona puede realmente someterse a la ley y guardarse y cuidarse y hacer un esfuerzo grandísimo y no adulterar físicamente, porque sabemos ya que los que no adulteran físicamente, ¿cuántas veces han adulterado en su corazón al desear a otra persona? Pero hasta ahí llega la ley. Pero el espíritu de vida en Cristo Jesús, el espíritu que es dado en nosotros, tiene el poder de llevarnos más allá, de no adulterar por fuerza, por obligación, sino porque en nuestro corazón nace, surge amor a nuestro cónyuge, y por amor a nuestro cónyuge no adulteramos. Observe entonces que ese espíritu de vida y el Espíritu Santo en nosotros nos llevan más allá. No solamente no adultero, sino que puedo amar a mi esposa. Como dice la Escritura, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Puedo hacerlo. Así que entonces el apóstol Pablo nos habla de dos cosas muy importantes. Él nos habla acerca de la necesidad de confiar en el Señor Jesucristo, confiar en Él, confiar en que Él mora en nosotros, confiar en que Él nos dio su vida, y así como Él pudo tener una vida que agrada a Dios, también nosotros podemos tener hoy una vida que agrada a Dios, y que permitamos entonces que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Este es el orden correcto de este consejo de Dios. Mucha gente se esfuerza por no dejarse llevar por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es: dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Como consecuencia no se dejarán llevar por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y Gálatas 5:22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Tan diferente al contraste que el apóstol Pablo hace con las obras las obras del hombre, con las obras de la carne. Así que, mis amados, solamente me resta por decirles que este no es un evento automático, es decir, este proceso de que nuestras vidas lleguen a confiar en el Señor y a ser guiados por el Espíritu Santo, no es un evento automático, es un proceso. Es un proceso que requiere nuestra participación activa, anhelando y deseando, poniéndome de acuerdo con el Señor para que el Espíritu Santo produzca ese fruto en mi vida, determinándome a dejar los viejos hábitos, despojarnos del viejo hombre, determinar renovar mi mente y mi conducta o vestirme del nuevo hombre. Y termino diciéndoles que es un proceso que efectivamente todo creyente puede realizar solamente, verdaderamente, de una manera real, a través de los procesos de discipulado en el contexto de la iglesia local. Solitos no, no podemos hacerlo solitos. Estos procesos de crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de crecer en el carácter de Cristo, de crecer en madurez, son procesos que solamente podemos realizar con éxito a través del discipulado en el contexto de la iglesia local. Amén.
Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos, ese fue el mandamiento del Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver la conclusión de Proyecto Biblia, por favor. ¿Qué? Ahí viene el pero, vamos a ver el pero. No olviden que inmediatamente vamos a compartir la cena del Señor. ¿Tienen prisa? ¿Están bendecidos o aburridos? Podrían alegar los oponentes de Pablo: las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Amén. Qué bueno, una manera muy práctica de aprender Biblia, se llama Proyecto Biblia, ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Vamos a participar de la Cena del Señor. ¿Quiénes participan de la Cena del Señor? Todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, que han creído que Él es el Hijo de Dios, venido en carne, que fue a la cruz del Calvario para llevar allí nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, que derramó su sangre para limpiarnos, para perdonarnos, que nos ha justificado delante de Dios. Todo el que ha creído en el Señor Jesucristo puede participar de la Cena del Señor. Así que voy a pedirle, mientras los hermanos comienzan a ministrar, ustedes que están aquí, que van a participar de la cena, por favor levántense y tomen su paquetico, por favor, su pan y su vino. Por favor, muchas gracias, sin atropellarse, son tan amables, pero lo más rápidamente posible. Gracias. Comencemos a ministrar. Podemos hacerlo en silencio y en orden mientras vamos orando y adorando, por favor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Este grupo aquí, por favor. Ustedes, por favor. Gracias por tu palabra. Gracias por ser para nosotros buen pastor. Gracias por enviar esta palabra. Gracias por enviar esta palabra
y guardar nuestras vidas y nuestros corazones de falsa enseñanza. Gracias, muchas gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y Espíritu Santo, gracias por darnos hoy revelación, por darnos hoy entendimiento. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender y entender que tu obra en la cruz es suficiente para nosotros y que es por la fe en ti, Señor Jesucristo, y en lo que tú hiciste, Señor, que somos limpiados y perdonados de todos nuestros pecados. Es por la fe en ti, Señor Jesucristo, que llegamos a ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Y es por la fe en ti y en tu obra completa y acabada, Señor Jesucristo, que recibimos tu vida y tu espíritu, Señor, para ser cambiados, para ser transformados, Señor. Gracias, Señor, gracias. Hoy quiero decirte, Señor, oh Dios, con gozo, alegría en mi corazón, que tú me eres suficiente. Que tú me eres suficiente, Señor. Que no necesito nada más, Señor. Que no necesito volver atrás, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Ustedes aquí, por favor, los que no hayan venido para tomar su cena, por favor háganlo rápidamente. Gracias, Señor, gracias. Gracias. No hay nadie, absolutamente nadie, que habiendo creído en el Señor Jesucristo y en el poder de su sangre derramada, tenga impedimento para tomar la cena del Señor. No hay nadie que esté impedido para tomarla. No hay nadie, no hay nadie. A veces pensamos que porque tenemos una situación ahí sin resolver, de pronto me enojé con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, tuve una discusión con mi esposa y entonces no soy digno de venir y tomar la cena del Señor. La dignidad para tomar la cena del Señor está en el Señor Jesucristo, en Él, en su obra completa y acabada, en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y estamos aquí tomando la cena del Señor precisamente para proclamar que su sangre nos lava y nos limpia y nos perdona de todo pecado. Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, oh Dios, una vez más proclamar las palabras del apóstol Pablo, lo que él escribió a los Corintios. Él escribió lo siguiente: yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Padre, gracias por este pan. Es un pan físico, Señor, pero en este momento, Señor, oh Dios, para nosotros simboliza tu cuerpo perfecto, Señor, entregado por nosotros allí en la cruz del Calvario. Señor, jamás pecaste, pero allí, Señor, todo el pecado fue puesto sobre ti. Jamás, Señor, oh Dios, tuviste una enfermedad o un dolor, pero allí cargaste toda nuestra enfermedad y todo nuestro dolor, para que creyendo en ti, Señor, tengamos, Señor, oh Dios, redención y sanidad, Señor, de todas nuestras enfermedades. Gracias por este jugo de uva. Simboliza tu sangre preciosa, perfecta, divina, derramada por nosotros para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados. Tú le diste esta revelación al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, porque quería que supiéramos lo importante que es participar continuamente, constantemente de la cena del Señor. Gracias por darnos hoy la oportunidad de hacerlo. Y gracias porque dijiste que hiciéramos esto en memoria de mí. Significa que volvemos otra vez a traer a nuestro presente hoy la bendición, el fruto, el resultado de tu obra en la cruz, limpieza y perdón a todos nuestros pecados y sanidad a nuestros cuerpos enfermos. Comemos en libertad, en gozo, proclamando, Señor, oh Dios, tu muerte hasta que vengas por segunda vez. Amén y amén. Pueden comer del pan, mis hermanos, y beber de la copa.
fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Por favor, levante sus manos al cielo. Como parte del cuerpo pastoral de esta casa, queremos bendecir sus vidas, sus familias. Queremos bendecir sus cuerpos. Queremos bendecir sus negocios, sus trabajos, sus oficios, sus profesiones. Padre, gracias por este pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo, por su obra completa y terminada, Señor, no solamente tenemos salvación, vida eterna, limpieza y perdón a todos nuestros pecados, Señor, sino también tenemos la bendición de tu paz, tu presencia, tu compañía con nosotros, Señor. Así que bendecimos esta hora, bendecimos a esta hora tu pueblo, Señor, el que está aquí y los que están ahí en sus casas con paz. Los bendecimos, Señor, con la paz que viene de ti, con el descanso. Los bendecimos, Señor, oh Dios, con fortaleza. Los bendecimos con nuevo ánimo. Los bendecimos, Señor, oh Dios, con consuelo de Dios, todos aquellos que necesiten ser consolados. Bendecimos sus hogares, sus matrimonios, sus familias, sus hijos. Bendecimos sus trabajos, sus negocios, sus profesiones. Bendecimos sus cuerpos con sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. El deseo nuestro para ellos es que sean prosperados en todas las cosas, que les vaya bien en todo y que tengan salud, así como sus almas prosperan. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, iglesia. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Un abrazo grande. Nos vemos nuestra próxima reunión presencial. Muchas bendiciones. Un abrazo.
Algo más. Si alguien tiene un familiar, un amigo que está quebrantado de salud, que está enfermo, aquí quedó pan y vino. Llévenlo, por favor. Llévenlo y compartan con esa persona que esté enferma. Explíquenle lo que significa, cómo en el cuerpo del Señor Jesucristo ellos tienen sanidad. Así que tengan libertad de pasar y tomar si alguien quiere llevar. Muchas bendiciones. That can keep